La carretera que no aparece en los mapas. Capítulo 1. El desvío que no debía tomar. Mi nombre es Elías y trabajo como transportista de cargas pesadas. Manejo un camión Volvo, uno de esos monstruos que parecen casas rodantes de acero. Siempre fui de los que prefieren la noche para viajar. El asfalto vacío, las luces lejanas, el rugido del motor en una carretera desierta, hay algo terapéutico en eso. Pero lo que viví hace 2 semanas me hizo replantear todo. Esa noche estaba haciendo una ruta conocida, desde Mendoza hasta Comodoro Rivadavia, cargado de maquinaria. Iba bien de tiempo, incluso me sobraban unas horas. Pero, como suele pasar, me topé con una desviación. No estaba en el GPS, no estaba en los mapas. Y eso, en mi experiencia, nunca es buena señal. La ruta 40 estaba cortada por un accidente. Al menos eso decía un cartel luminoso improvisado, con luces LED rojas titilantes. Justo antes de llegar al desvío, un tipo con chaleco reflectante me hizo señas. No tenía patrullero, ni radio, ni identificación visible. Desvíe por acá, me gritó, apuntando con una linterna hacia un camino rural que se internaba entre colinas bajas y árboles secos. Yo dudé. Pero no era el primero ni el último que lo hacía, otros 3 camiones más iban por ahí, y uno incluso era de la misma empresa, así que decidí seguirlos. Después de todo, ¿qué podía salir mal? Capítulo 2. Sin señal, sin rumbo, sin regreso. Los primeros 30 kilómetros fueron tranquilos. El camino estaba bien mantenido, aunque más angosto de lo normal. Ni una casa, ni un cartel, ni una sola luz en kilómetros. Solo árboles torcidos como esqueletos congelados, tierra reseca, y una bruma que empezaba a bajar desde los cerros como una lengua de algodón sucio. Intenté revisar el mapa en el celular. Nada, sin señal. El GPS se quedó congelado en la última coordenada conocida. Empecé a sentirme observado. No hay otra forma de decirlo. Como si algo, más allá del follaje, más allá del bosque muerto, estuviera siguiéndome. No en el sentido físico. Era más como si mi presencia hubiese activado una conciencia ajena, como si ese camino no quisiera ser recorrido, como si no fuera parte del mundo al que estoy acostumbrado. De pronto, el camión de adelante frenó de golpe, pegado a su parachoques, casi lo embisto. El conductor bajó y me hizo señas. Me acerqué a pie, dejando el motor encendido. La bruma era tan espesa que se metía por las mangas de la campera, helada y húmeda. ¿Escuchaste eso? Me preguntó con los ojos abiertos como platos. ¿Qué cosa? Un llanto. Nos quedamos en silencio. Y entonces lo oí, un quejido, débil, como el sollozo de una criatura herida, viniendo del bosque, a la derecha. Era un llanto agudo, rítmico, como de un niño, pero estábamos a kilómetros de cualquier casa. Debe ser un zorro o algo así, intenté bromear, pero mi voz tembló más de lo que me habría gustado. Los otros 2 conductores se bajaron también. Uno, un flaco pelado con acento norteño, dijo algo que me quedó grabado: este camino no existe, loco. No está en Google, no está en Waze, no está en los mapas del gobierno. ¿A dónde mierda nos metimos? Capítulo 3. El pueblo sin nombre. 40 kilómetros más adelante, cuando ya pensábamos en dar la vuelta, apareció un pueblo. Literalmente, en medio de la nada. Casas antiguas, casi todas de madera oscura, con techos puntiagudos y ventanas cubiertas por cortinas amarillentas. No había autos, no había faroles, no había ningún sonido excepto el leve golpeteo del viento contra las chapas oxidadas. Pero había luces. Una tenue luz cálida salía por entre las cortinas de algunas casas. No sabíamos si era una alucinación, pero necesitábamos ayuda. Así que paramos. De los 4, solo yo me animé a bajar y caminar hacia la casa más cercana. Toqué la puerta, 1, 2, 3 veces. La madera crujió, y entonces se abrió. Una mujer mayor, vestida de negro, con un delantal blanco y la mirada perdida, se asomó. Tenía los ojos completamente blancos, no ciegos, blancos, como si alguien le hubiera vaciado las pupilas. ¿Necesita ayuda?, susurró, como si las palabras le dolieran. Sí, nos desviaron por un corte en la ruta. No tenemos señal. Queremos saber dónde estamos.
Ella no respondió, solo me hizo un gesto con la mano para que entrara. Y yo, como un idiota, entré. Capítulo 4. Lo que no debía ver adentro olía a cera, incienso rancio y carne cruda. La mujer me ofreció té, no lo acepté. Miré alrededor. Todo parecía sacado de una foto vieja. Había retratos en blanco y negro colgados por doquier, pero todos los rostros estaban tachados con tinta negra, todos. Como si nadie quisiera recordar quiénes habían sido. Este es el pueblo del olvido, dijo, sin mirarme. Y una vez que entras, no salís igual. Me paré. Algo no iba bien. Le agradecí y me apresuré hacia la puerta, pero la manija estaba tibia, como si algo respirara del otro lado. Y entonces escuché el llanto, el mismo que antes, solo que ahora, venía del piso de la casa, de debajo de las tablas. Corrí, sin mirar atrás. Al llegar al camión, los otros tres estaban pálidos. Uno vomitaba, el otro lloraba. El tercero no paraba de mirar hacia el pueblo. No hay salida, dijo. ¿Qué? Dimos la vuelta, volvimos sobre la ruta, y volvimos a aparecer acá. Es un puto lazo, un bucle, un infierno. Y la noche no avanzaba. Eran las 2:13 a.m. desde hacía 2 horas. Capítulo 5. El hombre de las agujas. No sé cuánto tiempo estuvimos discutiendo al costado de esa calle muerta, pero en algún punto alguien nos sugirió dormir y esperar la luz del día. Solo que, el día nunca llegó. Pasaron horas, el reloj seguía marcando las 2:13 a.m., y la bruma no se disipaba. Ningún rayo de sol, ningún canto de aves. Era como si el pueblo estuviera encajado en un rincón olvidado del tiempo. Decidimos turnarnos para dormir. Yo tomé la segunda guardia, y fue entonces cuando lo vi, un hombre, alto, delgado, vestido con un traje negro anticuado, casi como de los años 30, pero lo que más me perturbó no fue su ropa, sino su rostro, o, mejor dicho, la falta de uno. No tenía ojos, ni boca, ni nariz. Solo piel estirada como tela sobre un maniquí, y de sus dedos sobresalían agujas, agujas largas, de coser, docenas de ellas. Caminaba con lentitud entre las casas, sin hacer ruido. Cuando pasaba frente a una ventana, las luces se apagaban. Cuando se detenía, el llanto se escuchaba de nuevo. No lo había imaginado. Despertate, grité al que dormía en el asiento del acompañante. Que, ahí, señalé. Pero ya no estaba, solo la niebla, moviéndose como una criatura viva. Esa fue la primera noche que pensé en dejar el camión y correr. Capítulo 6. Rutas imposibles al amanecer, o lo que se suponía que debía ser el amanecer. Tomamos una decisión, cargar los camiones y seguir avanzando. Tal vez, solo tal vez, si nos alejábamos lo suficiente, podríamos salir del bucle. Uno de los conductores no quiso seguir, el pelado. Dijo que se quedaba, que, ellos, ya le habían hablado. Se encerró en la casa de la mujer ciega, y no volvimos a verlo. A medida que avanzábamos, el camino se hacía más extraño. El pavimento se transformó en tierra, y luego en grava. Los árboles se inclinaban hacia la carretera, como si quisieran tocarnos. Algunos parecían tener rostros tallados en su corteza. Y luego, en un recodo, lo vimos. Otro camión, volcado. Quemado. Era nuestro camión, el de adelante, el mismo número de matrícula, mismo logo, mismo color. Me bajé y miré adentro. El asiento del conductor estaba quemado, pero no vacío. Un cadáver carbonizado ocupaba el lugar, y tenía mi reloj en la muñeca. Capítulo 7. Los susurradores. Después de eso, empezamos a escucharlos. No los veíamos, pero los sentíamos. Voces, muchas, susurrando en idiomas que ninguno reconocía. A veces, una palabra en español se colaba, pero deformada, como si alguien imitara nuestra lengua sin entenderla del todo. Vení, ya estuviste acá, ya estuviste acá. Las voces salían del bosque, de las rocas, de los árboles, y a veces, de adentro del camión. Uno de los chicos, Jorge, empezó a hablarles, a responderles. Decía cosas como: yo sí me acuerdo, no fue mi culpa, ellos me obligaron. Lo perdimos una noche. Salió del camión mientras yo dormía. Lo seguí, pero solo encontré sus botas. Nada más. Y entonces entendí. El pueblo no era un lugar,
Era un castigo. Y nosotros no estábamos ahí por accidente. Capítulo 8. Las cosas que enterramos. ¿Recuerdas eso que hiciste y trataste de olvidar? Yo también. Hace años, cuando era más joven y estúpido, manejaba otro camión, uno más chico. Me ofrecieron un trabajo especial. Llevar un cargamento sin preguntar qué llevaba. No era droga, no era armas. Era algo más raro. Pesaba como si fuera cemento, pero no vibraba, y estaba sellado con una especie de cera negra. Me pagaron en efectivo, mucho. La entrega fue en el medio de la montaña, y los que lo recibieron no eran policías ni narcos. Eran otra cosa, vestían túnicas, usaban símbolos raros. Ese día vi algo que no quise recordar, y lo enterré, en lo más profundo de mi memoria, hasta ahora. Capítulo 9. La iglesia invertida en el corazón del pueblo. Al final de la calle principal, había una iglesia, o lo que parecía una iglesia, pero la cruz estaba al revés. Las ventanas eran de un vidrio opaco, rojizo, y de su interior salía un murmullo constante, como si 100 voces rezaran al mismo tiempo, pero no en plegaria, sino en súplica. Entramos, no por valentía, sino porque ya no teníamos otra opción. Dentro había bancos rotos, estatuas sin cabeza, y una figura colosal de piedra en el altar. No era Cristo, no era nada humano. Era una entidad con alas de plomo, ojos vacíos y una boca que abarcaba todo el rostro. Y detrás del altar, una puerta. La abrimos, y bajamos. Capítulo 10. Debajo del mundo. Lo que encontramos debajo de esa iglesia no puede ser explicado con palabras normales. Era un mundo invertido. Techos que eran suelos, gravedad cambiante, gente, o lo que quedaba de ellos, pegados a las paredes como si fueran raíces de un árbol antiguo, y en el centro, un pozo, oscuro, profundo, vivo. Algo se movía ahí, algo que respiraba, que nos olía, y habló, no con palabras, con pensamientos. Todos los caminos llevan a mí, todas las culpas, todos los pecados. Ningún mapa me contiene, porque soy el margen. Bienvenidos a la última ruta. Capítulo 11. El reflejo que no era yo. Desde que bajamos al subsuelo de la iglesia, algo empezó a cambiar en nosotros. Sentíamos las voces no solo en los oídos, sino debajo de la piel, como si cada célula estuviera empezando a recordar algo que habíamos hecho y negado. Cada uno tenía su carga, su secreto, pero en ese pozo, en ese centro, no había más lugar para esconderse. Aparecieron los espejos. No eran reales, pero estaban ahí, en las paredes, en los charcos, incluso en los ojos de los demás. Yo me vi a mí mismo, pero no como era ahora, sino como fui entonces. El día de la entrega, vi cómo abrían el paquete, vi lo que había adentro. Un niño, apenas respiraba, estaba dormido, o sedado. No era una figura simbólica, ni una metáfora. Era un niño real, y yo fui el que entregó la carga. No quise creerlo. Me dije que no era cierto, que era una alucinación, pero lo vi abrir los ojos, y decirme, yo te esperé, Elías. Desde entonces. Capítulo 12. Los condenados. Uno de los conductores, Sebastián, no soportó lo que vio en su espejo. Empezó a golpearse la cabeza contra la pared, gritando, no fue culpa mía, no fue culpa mía. Lo detuvimos, pero ya estaba ido. Dijo que había atropellado a una mujer, una noche, borracho, que la dejó tirada en la banquina y escapó, que nadie nunca supo, que nunca dijo nada. Ahora, la veía en cada rincón, su vestido ensangrentado, su rostro cubierto de polvo, su mirada acusadora. Sebastián se lanzó al pozo, no gritó, solo, desapareció, y el pozo pareció exhalar, como si lo hubiese aceptado. Capítulo 13. El precio del olvido. El tercer conductor, Franco, quiso hacer un trato. Habló con las voces. ¿Qué quieren? ¿Qué tengo que darles para salir de acá? Las voces respondieron en coro. Queremos lo que escondes, lo que enterraste en vos. Franco lloró, se arrodilló. Llévense lo que quieran, y se lo llevaron. No físicamente, no como Sebastián. Franco quedó ahí, de pie, mirando al vacío, sin lágrimas, sin expresión, sin alma. Caminaba, comía, respiraba, pero ya no era él. Yo era el único que quedaba. Capítulo 14. El guardián del umbral. El pozo empezó a latir,
como un corazón enfermo. De él emergió algo. No puedo describirlo completamente. Era humanoide, pero alargado. Tenía múltiples rostros, todos gritando al mismo tiempo, y de su pecho colgaban relojes rotos. Todos marcaban las 2:13 am. ¿Pensaste que eras víctima? Dijo. Sos parte del diseño. Me paralicé. La criatura extendió un brazo lleno de símbolos tallados, como si fuera un tótem viviente. Su dedo, hecho de hueso y metal oxidado, apuntó hacia mí. La carretera te trajo porque vos la abriste. Recordé todo. Ese día, en la entrega, había algo más que el niño. Había un ritual. Me ofrecieron quedarme, a cambio de protección en el camino. Yo dije que no, pero no me fui limpio. Toqué la piedra negra que usaban como altar. Me tentó, me prometió cosas, y al tocarla, dejé algo de mí, una semilla, y esa semilla creció. Capítulo 15. La verdad final. Estoy escribiendo esto desde la cabina del camión, detenido justo frente a la entrada del pueblo. No sé cómo volví, los cuerpos de mis compañeros no están, tampoco la iglesia, tampoco el pozo, pero la carretera sigue ahí, y cada vez que intento encender el motor, la radio se enciende sola. Siempre en el mismo punto, una grabación de mi voz, contando todo esto, y una voz que, al final, dice, ahora le toca a otro. Así que si estás escuchando esta historia, si la encontraste en Reddit, si te cruzaste con una desviación que no estaba en los mapas, no la tomes. Nunca tomes un camino que no existe, porque esos caminos no llevan a ningún lugar, o peor aún llevan exactamente a donde mereces estar. Capítulo 16. Kilómetro cero. El camión no arrancaba, no por falta de combustible ni por un fallo mecánico. Algo lo mantenía inmóvil, como si los neumáticos estuvieran adheridos al suelo, como raíces. Me bajé. La carretera frente a mí no se parecía a ninguna otra. Era negra, sin líneas, sin señales, como una herida abierta en la tierra. Y en el arcén, lo vi un cartel oxidado. Tenía escrito algo a mano, con pintura blanca, mayor que, kilómetro cero, fin del olvido. Lo toqué, estaba tibio, y entonces escuché pasos detrás de mí. Me di vuelta, y vi a un niño, el mismo del paquete, pero ahora tenía los ojos completamente negros, y una cicatriz en forma de cruz en la frente. Ya es hora, me dijo, tenés que guiar al próximo. ¿Guiar? ¿A dónde? A donde yo fui llevado. Detrás de él, el pueblo comenzó a materializarse de nuevo. Las casas, la iglesia, las voces, todo como si el tiempo se rebobinara, como si la maldición necesitara reiniciarse, para alguien más. Capítulo 17. El ciclo. Intenté huir. Corrí por la carretera durante lo que parecieron horas, pero siempre volvía al mismo punto, el cartel de kilómetro cero, el camión detenido, y el niño esperándome. Podés ser el guía o la ofrenda, dijo, que, solo hay dos formas de servir al camino. Uno lleva, el otro es llevado. Los rostros de los otros conductores se aparecían en los espejos del camión. Me miraban, me juzgaban. Sebastián, que huyó del crimen. Franco, que intentó negociar con lo innegociable. El pelado, que se entregó voluntariamente. Todos habían fallado. Yo era el único que podía cumplir el ciclo. Capítulo 18. La carretera sangrante. Tomé el volante, encendí el motor, y esta vez se arrancó. Las luces del Enteres iluminaron la bruma, que se abría como un telón. El niño subió por la puerta del copiloto, no dijo nada más, y empezamos a avanzar. La carretera bajo nosotros parecía latir. Cada metro recorrido hacía que algo crujiera en el aire, como huesos, como maderas antiguas partiéndose. Los árboles sangraban savia negra. El cielo estaba invertido, estrellas bajo el suelo, oscuridad sobre nosotros. No había tiempo, no había distancia, solo había tránsito, movimiento, y yo entendí, finalmente, cuál era mi nuevo trabajo, no escapar, sino conducir. Capítulo 19. Voces en la frecuencia muerta. Pasaron días, o eso creí, sin comer, sin dormir, sin detenerme. La radio del camión sintonizaba una frecuencia única, 666.6, no se podía cambiar, y desde ahí, escuchaba, nueva entrega en proceso. Ciclo 44 completado. Conductor designado, Elías Romero.
destino, retribución. Me di cuenta entonces de que no era el primero, ni el último, había muchos caminos, muchas rutas no registradas, muchos como yo, atrapados entre errores y arrepentimientos. La carretera era el purgatorio, y los camiones, los ataúdes con ruedas. Capítulo 20. El último pasajero. Una noche, lo vi, una silueta al costado de la ruta, un hombre joven, con mochila, haciendo dedo. El niño me miró. Es él, René. El tipo se subió sin decir nada. Gracias por levantarme. No pasan muchos por acá. ¿A dónde vas? A dónde me lleve la ruta, dijo con una sonrisa cansada. Y entonces lo sentí. El peso del destino cambiando de manos. La ruta empezaba a borrarse detrás nuestro. Y yo, por primera vez en días, pude cerrar los ojos. Epílogo. El posteo. Este relato fue subido por alguien que encontró una grabación de voz en una vieja grabadora de casete, dentro de un camión abandonado en medio de un campo en Neuquén. El vehículo no tenía combustible, pero la radio seguía encendida, las luces también, aún después de 3 días detenido. No había conductor, solo la voz grabada. Si encontraste esta cinta, ya es tarde. El desvío te está buscando. No aparece en los mapas. No lo vas a ver hasta que estés a punto de tomarlo, pero lo vas a sentir. Una punzada en la nuca, un cambio en la temperatura, el silencio súbito. Entonces será tu turno. Porque todos conducimos hacia donde merecemos estar. Y esta carretera siempre cobra su peaje.